quando scivola e ritorna su e poi sprofonda ancora. Tu non puoi parlargli mai d'amore che lui non ti sta a ascoltare e poi ridi quando... En enfermería, es fisioterapeuta, máster en programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana y formadora del Instituto Español de Biodescodificación. Y nos explicará una breve introducción de lo que es la biodescodificación. ¿Funciona? Sí. Si me permiten, me pondré aquí delante. Hablo mejor si estoy de pie y si me puedo mover. Bien, intentaré en un rato explicaros qué es la biodescodificación. La biodescodificación es un nombre que se da porque cuando hablamos a alguien tenemos que poner un nombre, ¿vale? En principio, es una metodología en la que se juntan varias teorías, ¿vale? Y algunos métodos prácticos y enfocados al campo de la salud. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo nos definimos, no? Nos definimos como una ciencia, evidentemente no establecida, porque una ciencia solo es ciencia cuando se establece y lo aceptan una serie de científicos. Pero lo que sí es cierto es que el Instituto Español de Biodescodificación ha hecho la formación en Cuba. Y allí, que por ejemplo con los medicamentos tienen un problema, han visto y hacen estudios y se han dado cuenta de que les ahorra una cantidad de dinero importantísima. Con lo cual ellos lo han implantado científicamente, han hecho estudios, han visto el resultado que les da y en estos momentos ya es una formación oficial en el cual se hace un posgrado a partir del año que viene. Por lo tanto, es oficial. En otro sitio donde es oficial es en Perú, porque allí ya no hablan de medicina alternativa o medicina convencional, sino que hablan de medicina integrativa. Incluso allí también la biodescodificación ya es oficial, desde hace una semana. ¿Vale? En principio, lo que busca la biodescodificación, o donde va, es a buscar los códigos que tiene la naturaleza para manifestarse en una adaptación. Es evidente que una semillita tú la plantas y sale un árbol o sale por lo tanto, un código. Una semilla es un código. De todos nosotros hemos salido de un óvulo y un esperma. Por lo tanto, tenemos un código, ¿no? Y este código se expresa en parte hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Pero su posibilidad ya está manifestada en una única célula. O sea que el microchip es una copia muy burda de lo que es la naturaleza. Estudiamos básicamente qué significa un síntoma. Evidentemente, partimos de la base de que un síntoma que se manifiesta en nuestro cuerpo o una enfermedad no es una equivocación de la naturaleza, no es algo que nos quiera atacar, aunque nos fastidie, y eso no lo pongo en duda, sino que es una adaptación a una situación. Y que, por lo tanto, la naturaleza se manifiesta así. Es decir, no podemos responder el por qué me pasa esto, ni por qué me pasa lo otro, pero sí podemos responder a una pregunta: ¿para qué mi biología se manifiesta de esta manera? Comprendemos que en la naturaleza todo está codificado, eso es claro, ¿no? Y estudiamos la manera de acercarnos al inconsciente biológico, entendiendo que el inconsciente se manifiesta biológicamente. Vale. Para empezar, entenderemos que si hablamos de inconsciente, al primero que nos vamos a remontar es a Sigmund Freud. Freud, entendiendo como breve historia, Freud fue el creador del psicoanálisis, quien no lo sabe, fue el primero que habló de lo que es el inconsciente individual. Y se dio cuenta de que la etapa de los 0 a los 7 años era importantísima porque es donde cargamos todo nuestro subconsciente. Que es lo que realmente funcionamos. O sea, yo aquí utilizo mi inconsciente para explicaros lo que es la biodescodificación, pero el pH, la presión arterial, la glucosa en sangre, todo esto, quien se cuida es el inconsciente. De respirar también, y de que mi corazón funcione también. O sea, que los 40 millones de funciones por segundo que necesita mi cuerpo para sobrevivir, se cuida el inconsciente. Las 40 que puedo controlar lo hace mi consciente, pero solo son 40 por segundo. O sea que, ante un problema, ¿quién lleva las riendas? El inconsciente. Entonces, él nos habló del inconsciente individual, pero en la escuela de biodescodificación con quien más nos fijamos es con Jung. Gustav Jung fue alumno de Freud, pero él ya definió el inconsciente como algo colectivo,
como algo que tenemos un inconsciente individual, tenemos un inconsciente que nos une a nuestra familia, pero tenemos un inconsciente que nos une a toda la raza humana, igual que tenemos un inconsciente que nos une a todos los animales y a todas las células, porque la vida es unitaria, empezó en el Big Bang, empezó en el mar, y en hecho, en el ADN tenemos el inconsciente de toda la existencia de lo que es la vida en el planeta Tierra. Él nos hablaba de la personalidad y de la sombra, entendiendo como sombra que lo que no me gusta de mí lo proyecto en el otro. Entonces, alguien que me fastidia simplemente enseña de mí aquello que a mí no me gusta, pero no es el otro. ¿Entendéis? O sea, este es el concepto básico de Jung. Y él hablaba y decía que la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza para sanarnos. Porque normalmente uno se plantea, la enfermedad es una manifestación biológica, ni más ni menos. No es ni buena ni mala, esto es un juicio. Lo que sí es real es que la enfermedad es una manifestación, pero de hecho, lo único que me dice una enfermedad es que yo para evolucionar tengo que sobrevivir, es evidente, y cuando soy capaz de superar una situación difícil, normalmente puedo evolucionar yendo más allá. Otra cosa que tenemos en cuenta es la genealogía. Quien estudió mucho la psicogenealogía fue esta señora, se llama Anne-Angeline Schutzenberger. Esta foto no es muy antigua, ella vive, tiene 90 y pico de años, una señora psicóloga de rama psicoanalítica, y ella se dio cuenta por su propia historia, porque ella perdió, o sea, su hija le dice un día, dice, ¿tú no te parece extraño que eres la hermana mayor de un segundo hijo que se ha muerto, te has casado con una pareja que también se murió su segundo hijo, y yo soy la hermana mayor de un hijo que se ha muerto? Dice, ¿no te parece mucha casualidad? Y entonces a partir de aquí se dedicó a estudiar lo que es todo su árbol genealógico y se dio cuenta de que había muchas repeticiones de fechas de muertes y de gente desaparecida. A partir de aquí empezó a desarrollar lo que se llama la psicogenealogía y entonces se dio cuenta de que los sufrimientos quedan y se pasan a la siguiente generación. Cuando alguien tiene un sufrimiento, un duelo, una pérdida, un secreto, esto queda como información. Esto ya lo define la física cuántica. Y esta información queda codificada y pasa a la siguiente generación. En la siguiente generación o repite o intenta solucionar este problema. Entonces, estudiando esto, se dio cuenta de que lo que no se ha podido expresar en lágrimas se expresa más tarde en dolores, porque no se pudo expresar en su momento. Y entonces, cuando encuentras este sufrimiento y lo puedes expresar, generalmente desaparece el problema. ¿Vale? Pero no podemos dejar hablar, nosotros hablamos del inconsciente biológico. Quien realmente descubrió cómo se programa una enfermedad fue el Dr. Hammer. El Dr. Hammer es una persona que ha sido muy criticada, porque, bueno, supongo que lo descubrió en un momento y evidentemente topa de frente con el paradigma médico y científico aceptado, ¿no? Entonces este señor lo descubrió a partir de que mataron a su hijo. Él es un médico, internista, jefe de servicio y además radiólogo, y trabajaba como jefe de servicio en un hospital alemán. Entonces, en un viaje a Italia disparan a su hijo, y su hijo al cabo de unos meses, en coma, se muere en sus brazos. A partir de este momento, a los 5 o 6 meses, a él le diagnostican un cáncer de testículo y a su mujer un cáncer de ovario. Entonces él, a partir de ahí, pensó y dijo, a ver, a él le dieron unos meses de vida, igual que a su mujer, evidentemente. Su mujer murió al cabo de un tiempo, pero él pensó, a ver, si el testículo sirve para tener hijos y yo he perdido un hijo, quizá esto tenga una relación. Como él trabajaba en un hospital, se dedicó a preguntar a todos los pacientes que tenían cáncer. Y les fue preguntando, ¿usted ha pasado una situación difícil? Y se encontró con que el 100% habían pasado una situación difícil previamente. No solamente se dio cuenta de esto, sino que como era radiólogo y veía muchos escáneres, se daba cuenta que en el escáner había como los médicos le llamaban artefactos, porque no sabían qué era. Esto es un artefacto. Pero se empezó a dar cuenta de que los que tenían un cáncer de testículo tenían un artefacto en el mismo sitio, y los que tenían un cáncer de mama lo tenían en el mismo sitio, y los que tenían un problema de piel lo tenían en el mismo sitio. Y entonces fue a la casa Siemens, que era la que hacía los aparatos de escáner, y le dijo, oiga,
¿es normal que vuestro aparato haga esto? Y los ingenieros le dijeron, mire, no, nosotros creemos que el problema está en el cerebro, pero como ustedes dicen que no, pues nosotros no somos médicos, ¿no? Dice, bueno, pues podríamos hacer un estudio. Entonces cogieron 2 escáneres y dijeron, si el problema es del aparato, si yo cambio al paciente de posición, el artefacto saldrá en el mismo sitio. Pero si está en el cerebro, hagas la foto como hagas, saldrá en este sitio. Entonces empezó a ver que en el mapa hay un cerebro y que cuando una persona recibía un impacto emocional que no sabía cómo solucionar, evidentemente tiene unos criterios, no porque tengas un problema vas a tener una enfermedad. Vamos a invertir las cosas, pero si tengo una enfermedad es que he tenido un problema, ¿vale? Entonces empezó a darse cuenta de que, que el cerebro era, o sea, cuando yo recibo un impacto emocional, mi cerebro es quien reacciona y da una solución. ¿Por qué da una solución? De hecho, el que yo tenga un problema en el hígado, que lo tenga en el pie, dependerá de cómo he vivido este problema. Y la solución que la da es como si, a ver, si yo tengo una casa con muchas habitaciones y se me incendia una, para que el fuego no pase al resto, cerraré esta habitación. ¿Me entendéis? Esa es una manera que hace el cuerpo. Pues vamos, el hígado que gestione el resto del problema, o el hígado o el pie, dependiendo, pero esto me dice con qué tipo de problema he vivido y con qué tonalidad. ¿Entendido? Y entonces él empezó a desarrollar esto y a hacer un mapa del cerebro. ¿Vale? A esto de que responda un órgano u otro le llama sentido biológico. Cada órgano de nuestro cuerpo, a través de la biología, nuestra vida empezó en el agua como unas bacterias, ¿no? Luego, con el tiempo y con el desarrollo, fuimos juntándonos, llegando a ser animales pluricelulares. De hecho, nosotros somos una colonia de 40 billones de células, teniendo en cuenta que cada célula, por sí sola, tiene la capacidad de sobrevivir, tiene las funciones básicas. Con lo cual, gestionamos una comunidad de muchos individuos, ¿no? Entonces, que responda a una comunidad u otra, él lo definió como sentido biológico. Entonces, además de la biodescodificación, aparte del Dr. Hammer, que tiene una de las cosas que él tenía un problema, es que muy bien encontrar el conflicto. Por ejemplo, tengo problemas con la pareja y por lo tanto yo esto lo vivo tan mal pues que acabo con un cáncer de pecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, Hammer muchas veces el problema era ir a hablar con la pareja y decirle, un ejemplo que explica él es que se explica en uno de sus libros. Tiene una señora con un cáncer de pecho porque el marido es un alcohólico. Entonces él va al señor marido y dice, usted tiene, claro, sí, el marido se desintoxica y la mujer se cura. Pero claro, al cabo de un tiempo el marido vuelve a beber y la mujer vuelve a hacer un cáncer. Y este es un problema, porque no dependes de ti, dependes de otros. Este es uno de los problemas, ¿no? Otro que también tiene es que no tiene en cuenta el transgeneracional. O sea, yo por el hecho de tener un problema, si yo tengo un síntoma, no solamente tiene que ver con mi historia, tiene que ver con la historia de mi familia, cómo estaba mi madre cuando yo estaba en su barriga, o sea, tiene que ver más cosas, ¿no? Y por eso hay otras escuelas. Una es la belga-francesa, unos tienen una tendencia más a hablar de la genealogía, otros tienen una tendencia más biológica. Claude Chabat, por ejemplo, era un discípulo de Hammer. Él estudió la evolución de las especies animales, las plantas, y definió muy bien lo que es el sentido biológico. Y luego Marc Fréchet era un psicólogo clínico, que él lo que definió muy bien, aparte de que las cosas se repiten cíclicamente, o sea, yo tengo un problema hoy, no soy capaz de solucionarlo, y al cabo de un tiempo hay la tendencia a que esto se repita con tonalidad diferente para que yo le dé otra lectura. Si he vivido un estrés y no lo he solucionado, mi cuerpo guarda la emoción y me vuelve a pasar la misma lección para ver si le puedo dar una solución diferente. Porque esto tiene el sentido de que así yo puedo evolucionar. Y también descubrió y estudió fue el proyecto Sentido. Él está concebido con la idea de que su madre era una traficante de drogas y resulta que la habían cogido y se tenía que ir a prisión. Entonces fue a buscar a su pareja y le dice, mira, vamos a hacer un hijo, porque si hacemos un hijo y el juez me ve, pues a lo mejor estoy menos tiempo en prisión. Entonces él se pasó 18 meses en prisión y su gran proyecto era desencarcelar a mujeres, porque él entonces se especializó mucho en lo que es la esclerosis múltiple, porque en cierta manera es una persona que se encarcela en sí mismo. Entonces él decía, mi proyecto, o sea, el hecho que vive la madre cuando estás en su barriga es algo que a mí se me programa como un proyecto.
¿De acuerdo? Bueno, nosotros, ¿qué es lo principal con lo que seguimos? Es la emoción. A ver, la emoción, hay que entender que la emoción es biológica. La gente cuando le hablas de emociones, todo el mundo sabe y ahora se habla en todas partes, la emoción es muy importante, eso es emocional, o eso es estrés. Que bueno, pero ¿qué estrés? ¿El de llegar aquí tarde? ¿El de que haga frío? ¿Y la emoción qué es? ¿Biológica? ¿Psicología? No, la emoción es biológica. Entended una cosa, nosotros pensamos constantemente, sin fijarnos en lo que pensamos. Algunos pensamientos crean sentimientos, ¿vale? Y estos sentimientos me crean una emoción. Esta emoción es biológica. ¿Por qué? ¿Por qué es biológica? Porque yo la siento en el cuerpo. Hay una parte del cerebro que cuando yo tengo un pensamiento y un sentimiento genera una emoción. Y una emoción es que yo me siento muy contenta porque he sido abuela, o me siento muy triste porque se ha muerto alguien que yo quiero mucho, o me siento muy enfadada porque, bueno, porque el jefe me ha pegado una bronca, ¿no? Esto es normal y tú sientes eso en el cuerpo y se lo ves a los demás. Por lo tanto, la emoción es biológica. Eso es lo primero que hemos de entender. Cuando yo vivo una emoción muy grande y no la puedo gestionar, automáticamente la gestiona mi subconsciente y le da una solución. Una solución puede ser: estoy harto de ir a trabajar, estoy muy cansado, necesito parar, no sé qué, me caigo y me rompo el pie. Y encima dice, claro, que tienes problemas con la mamá, porque la tienes que cuidar y no tienes ganas, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. ¿Entendéis? O sea, coge y lo soluciona. Lo soluciona inconscientemente, porque tú no vas a buscar romperte el pie. Pero tú estás viviendo una situación y lo que hace el inconsciente es solucionarla. La solución es irracional, simbólica y a veces nos fastidia más, ¿no? Pero es la única manera a veces de que pares y puedas darle otra lectura. ¿Cómo llegamos ahí? Evidentemente el síntoma nos dice cómo ha vivido una situación. Por lo tanto, la persona que viene a vernos con un síntoma, tú le puedes decir, esto te está diciendo esto, qué situación y desde cuándo. Entonces, a partir de ahí, esta es la raíz en la cual podemos ir a buscar la emoción escondida. Vamos a tener que pensar una cosa. Generalmente, o sea, la emoción es lo único que hace que yo recuerde una situación. Porque la emoción es, como dice la palabra, energía en movimiento. Si yo vivo una situación y no expreso esta emoción, y todos tenemos así, porque desde pequeños, o sea, desde el momento de la concepción hasta los 7 años, nuestro cerebro vive en un estado de ondas alfa y beta, no, alfa no, beta y teta, que simplemente son ondas hipnóticas, ¿vale? Eso dirás. O sea, que los padres nos programan. Bueno, sí, pues sí, nos programan los padres, los maestros, los ambientes, el ambiente en el que vivimos nos programa. Esto no es ni bueno ni malo, es lógico, porque yo, para tener un consciente que pueda gestionar lo que yo quiero ser en mi vida, necesito una base de datos, y la base de datos me la carga en el ambiente en el que estoy. Por lo tanto, no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que no es lo mismo crecer en un ambiente con unos padres que te quieren, que te esperan y que te desean, a crecer en un ambiente en el cual vienes antes de tiempo, el marido no está nunca, ¿me entendéis? Entonces, hay unos datos u otros, pero de hecho es normal que tenga unos datos, ¿vale? Entonces, la emoción es lo único que yo no puedo, es lo único que me lleva al recuerdo. O sea, uno piensa, ¿qué comiste el 21 de enero del 2001? Ni te acuerdas, pero si fue el día de tu boda, quizás sí que te acuerdes. O si fue el día que fuiste a un restaurante que no has vuelto nunca más, pues probablemente te acuerdes. O si fue algo que has comido que es malísimo, yo aún me acuerdo del sabor de los macarrones del cole, porque eran horrorosos. O de que las lentejas no se podían comer, y que además las odié mucho tiempo. Pero eso es ¿por qué? Porque la emoción de las lentejas era negativa. Igual que la emoción de algo bueno es positivo, te acuerdas, ¿no? Dice, a mí me hace mucha gracia porque a la gente mayor dicen, se acuerdan más de cuando eran jóvenes de lo que hicieron el día antes. Y eso parece que sea Alzheimer. A ver, una cosa es el Alzheimer y otra cosa es no acordarte de que te comiste un plato de verdura sin sal y una tortita y no te acuerdas de nada más. ¿Por qué? Porque eso no tiene ninguna emoción, es una emoción neutra. El recuerdo siempre va ligado a una sensación positiva o negativa. Positiva, ¿por qué? Porque mi mental, o sea, yo como ser humano soy dual. Tengo un cuerpo físico que lo único que quiere es sobrevivir. Y mi cuerpo físico es animal, ni más ni menos. Quiere respirar, quiere comer, pero tengo una parte mental.
Eso es lo que nos diferencia. Mi parte mental es la que quiere llenar mi corazón de felicidad, de la misma manera que mi cuerpo quiere sobrevivir. Entonces, nosotros como individuos, lo que queremos es congeniar las dos cosas. Y no podemos hacer una sin la otra. Entonces, lo que a mí me avisa que yo voy por donde quiero ir es cómo me siento. Si me siento bien, quiere decir que es donde tengo que ir. Si me siento mal, quiere decir que algo que tengo que cambiar. Por lo tanto, la emoción no puede liberarse hasta que no la ves. Por eso, cuando yo no la libero y me la trago, el cuerpo acaba redesarrollando un síntoma para que sea capaz de darle otra lectura. Para eso utilizamos la programación neurolingüística. No es una técnica, o sea, como podéis ver, no hemos inventado nada. O que utilicemos una serie de metodologías no quiere decir que hayamos creado nada. Las utilizamos juntas y aprendemos cada día más de quien sea. O sea, es una ciencia en movimiento. También utilizamos la hipnosis ericksoniana para ayudar a cambiar una emoción. La programación neurolingüística nos ayuda a liberarla, a encontrarla y a liberarla. Luego utilizamos también la sofrología, que es una relajación, o los mapas genealógicos, eso sí que lo pedimos, que cada uno sepa las fechas de la familia, las máximas historias, porque muchas cosas están programadas por Bueno, de hecho, yo creo que nuestra vida, nuestro consciente gestiona un 1%, el resto lo gestiona el inconsciente. Ya está. Bien, lo más importante de la biodescodificación es el cambio de paradigma, porque nosotros no vemos la enfermedad como algo a lo que debamos atacar, lo cual no quiere decir, y se entienda bien, que no se deba de tratar. O sea, que nadie se piense que va a una sesión de biodescodificación y al día siguiente deja la medicación. No. Tampoco es que uno no tenga que ir al médico, tampoco. Ni que no se tenga que operar, ni ponerse un yeso porque se ha roto la pierna, no. Lo único que decimos es que eso me está dando un mensaje. ¿Me entendéis? O sea, si hago un infarto, no vais a descodificaros primero, sobre todo ir al médico. ¿Me entendéis? Y si tengo una apendicitis también, o sea, nos tenemos que ser, pero sí que es importante saber qué me está diciendo el cuerpo cuando yo tengo un síntoma. Porque eso hace que cambie mi cuerpo. Primero, que el tratamiento sea mucho más rápido y sobre todo que mi curación sea total. ¿Vale? Por lo tanto, es algo que hemos de interpretar y, evidentemente, tratar. Pero una cosa es el tratamiento emocional y lo otro es el tratamiento físico. Son dos cosas diferentes. Lo cual no quiere decir que cuando yo sano mi mente, mi cuerpo me sigue. Y mucho más rápidamente. ¿Vale? Comprendemos que la enfermedad del cuerpo es traducción por el cerebro, porque yo recibo un impacto emocional, mi cerebro, que no es más que un ordenador cuántico cargado de datos, elige o lo vive o decide inconscientemente, y eso lo tiene que ver con mi historia personal, con mi historia familiar y con mi proyecto sentido. El sentido biológico, ya os he explicado lo que es. ¿Por qué? Porque los ojos, ¿qué quiere decir el sentido biológico? Los ojos son para ver y la piel es para tener contacto, y eso lo es para todo el mundo. Y los huesos son mi estructura, y el hígado tiene muchas funciones, tanto la de ser el que guarda la comida del cuerpo, como el de limpiar nuestra sangre, ¿no? Entonces, cada órgano tiene una función, y nuestros órganos, en el curso de la evolución, nacen porque necesitan una función. Los peces tienen un esqueleto de cartílago. ¿Por qué? Porque para nadar por el mar no necesitas un esqueleto. Tampoco tienen riñones, porque ya tienes agua todo el día. ¿Quién desarrolla los riñones? Los mamíferos. ¿Por qué? Porque podemos estar mucho tiempo, podemos estar todo un día que no tengamos agua. Por lo tanto, necesitamos un órgano que realmente retenga los líquidos. Cada órgano funciona o se expresa en la naturaleza, se forma a partir de la necesidad que yo tengo. Y si este órgano dejo de necesitarlo, pues normalmente lo que hace el organismo es desecharlo. Esto es lo que, por eso vamos pasando de una función a otra. Pensa, el cerebro y el cuerpo siempre están relacionados. O sea, el cerebro además normalmente siempre funciona por lo que yo he aprendido hasta ahora. Realmente, para que mi inconsciente reaccione de otra manera que yo quiera, tengo que introducirle una nueva información, como al ordenador. El ordenador es una copia muy barata comparada con el ordenador cuántico que tenemos aquí.
Pues un ordenador cuántico con datos desde hace 3,5 millones de años, porque el ADN no es más que todo lo que hemos aprendido, lo que la vida ha aprendido en 3 millones de años de existencia. O sea que tenemos un ordenador, y el cerebro es un ordenador fantástico, ¿vale? Pero siempre funciona viendo el pasado. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un escáner y toco este dedo, aquí es casi simultáneo el momento en que estimulo el dedo y que se estimula el cerebro en el punto donde está este dedo. En cambio, al revés, si yo estimulo primero el cerebro, cuando llega aquí, llega mucho más tarde. Es decir, esto se hicieron en estudios para saber, por ejemplo, se sabe que la composición del sudor, la acidez del sudor, cambia cuando vemos una imagen desagradable. Entonces se puso a gente con unos electrodos mirando la resistividad del sudor y se ponían imágenes pues, lo más bonito que puedas encontrar y de vez en cuando una de desagradable. Pues el cuerpo cambiaba medio segundo antes de que apareciera la imagen. O sea que nuestro cerebro está preparado para reaccionar. ¿Por qué? Pues lógico, si no, no sobreviviríamos. Estás en la selva, aparece un león con la boca así, y como tengas que pensar, ¿qué hago? Hablo con él, le digo que yo no soy bueno para comer, le digo que mejor que lo deje, huyo, dejo los... No, tienes que reaccionar, aquí no piensas. O vas tranquilamente hablando en el coche, conduciendo, y vas hablando, y de repente, pues frena un coche, uno se cruza, y tú haces una maniobra rápida, gracias a lo cual te salvas. Suerte que se cuida el inconsciente, porque si tuviéramos que pensarlo antes, estaríamos muertos, ¿no? Por eso, para la supervivencia es tan importante el inconsciente. Entonces, cuando no queremos reaccionar ante alguien, o siempre, muchas veces pensamos, yo me gustaría reaccionar, ¿por qué reacciono así y no puedo cambiar? No es que no puedas cambiar, es que mi inconsciente tiene como reacción esto por algo. Si yo quiero hacerlo de otra manera, tengo que darle otra información. Y para ello tengo que hacer consciente la emoción que me ha programado esta solución. Siempre el síntoma es una adaptación biológica de supervivencia. Bien, hemos de entender las características del inconsciente biológico. Para el inconsciente biológico el otro no existe. Esto es lo que es más difícil de entender. ¿Por qué? Porque si mi marido me deja y es un desgraciado, porque mira que me ha hecho, perdón que ponga siempre de ejemplo el marido, soy mujer, no tengo resentir con mi marido, ni mucho menos, pero bueno, es igual, son los dos, ¿no? O mi mujer todo el día está por encima y no me deja tranquilo, ¿no? Entonces, esto para el inconsciente, el que se va a poner enfermo es quien resienta eso. Si la mujer está a la mar de contrinca o el marido está a la mar de tranquilo, va a estar a la mar de feliz, pero la mujer a lo mejor se va a poner enferma. ¿Entendéis? O sea, el otro no existe. Si yo siento esto, soy yo que me voy a poner enfermo. Aunque piense que es el otro que se porta mal. Lo mismo pasa si sufro porque alguien pasa hambre o porque los niños del África no tienen agua, la que le va a pasar algo va a ser a mí. O sea, soy yo la que sufro el síntoma, porque para mí lo que yo vivo, lo vivo yo. Aunque sea el otro. El tiempo no existe. Si yo he vivido un problema a los 3 años o a los 4... para allí hay una parte de mí que se ha quedado parada en este tiempo. ¿Me entendéis? O sea, esto, por ejemplo, si has tenido un abuso, algún tipo de problema a una edad muy temprana, esto, si no cambias esta emoción, probablemente esto afectará a todas tus relaciones. O sea, porque hay una parte de mí que no ha crecido. Y por eso se expresa siempre. Es irracional. ¿Por qué? Porque la solución que me da biológica no me sirve. O sea, cuando responde con un síntoma, por ejemplo, una alergia, ¿no? Las alergias, normalmente estás muy bien y luego llega una edad, un día que dices, ostras, llega la primavera y desde hace no sé qué pasa, que ahora pues tengo rinitis y los ojos así. Y hasta los 15 años no te pasaba. Pero resulta que a los 14 estás enamorado y te gusta mucho alguien, estás afuera en primavera y este alguien te dice que se ha enamorado de otro. Y a lo mejor a ti esto te da pues un... Y luego, mi cuerpo recuerda el estrés. Y cuando responde al polen, responde por el estrés que yo he vivido en un momento en el que algo está ahí. Entonces, en función de cómo yo lo he vivido,
si es como un problema visual, si es como me han hecho una guarrada, si es como... Yo tendré un síntoma que me recuerde cómo he vivido esta situación, pero yo no me acordaré, ha pasado un año, ya has conocido a muchos otros chicos, ¿no? Pero en aquel momento a mí me subió el estrés. Por lo tanto, la solución que me da de que me lloren los ojos o que tenga mocos todo el día es una solución irracional, pero me está diciendo que yo he vivido un problema y cómo lo he vivido. Y que además no he liberado la emoción. Lo importante que me diga es que si yo tengo un síntoma, quiere decir que hay una emoción que no se ha movido, que está allí quieta. Y que mientras yo no la libere, me irá dando soluciones el inconsciente. Y por lo tanto, y luego que mi cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es virtual. Se sabe perfectamente que el cerebro si se hace un escáner, le da lo mismo ver una manzana que imaginarse una manzana. Se iluminan las mismas zonas. Incluso se han hecho muchos deportistas, se entrenan virtualmente, imaginándose hacer aquel movimiento perfecto, pero imaginándoselo. Se programan en sofrología o en así, y realmente mejoran. ¿Por qué? Porque para el cerebro da lo mismo. Yo estoy perfeccionando y realmente funciona. Por eso es simbólico. Le da lo mismo que una cosa sea real como que sea virtual. ¿Vale? Luego hemos de pensar que el inconsciente biológico está formado por 3 carpetas. Uno es el transgeneracional, otro es el proyecto sentido, que es el tiempo en que yo estoy antes de que me conciban, en qué proyecto tengo. Es evidente que tendré un proyecto muy diferente si soy la primera hija y muy deseada, o si soy el primer niño, porque si a los niños se les quiere más que a las niñas. Bueno, en cierta manera, yo soy tercera hija de 5 hermanas, evidentemente esperaban que yo fuera un niño, por lo tanto yo como pequeña me comportaba como un niño. Pues jugaba a pistolas, a pelota, pero las muñecas eran un rollo. Pero, ¿por qué? Porque yo respondía a un inconsciente familiar. Eso no quiere decir que no me quieran como hija, pero claro, tú esperas un niño. Eso no es ni bueno ni malo, pero tú actúas por el inconsciente familiar. Estás diciendo a la familia, ¿queríais un niño? Pues yo quiero coches. Coches y pistolas. Y luego decía, no me puede ser, ¿cómo le vas a comprar una pistola? Y luego la vida contemporánea. Es evidente que una etapa que nos programa mucho es la infancia. La infancia y la adolescencia. Pero cualquier cosa puede pasar. Y al siguiente. Bueno, para acceder al inconsciente necesitamos un diagnóstico médico, porque eso nos permite buscar el sentido biológico. Cuanto más preciso es, preciso es el diagnóstico, más sabemos qué tejido afecta, más fácil nos es llegar al inconsciente biológico. Porque si algo nos equivoca el cerebro es, la naturaleza economiza por sistema. O sea, si tienes suficiente con que tengas un dolor de estómago, no vas a tener un dolor de estómago, un dolor de pies y un dolor de espalda, a no ser que tengas varios problemas. Entonces, o sea, economiza entonces, cuanto más sabemos el tipo de tejido, más fácil nos es. Y más fácil nos es llegar a la situación en la cual programa el síntoma. Buscamos el diagnóstico biológico, y aquí buscamos cambiar la emoción. Luego, la enfermedad consideramos que se puede manifestar de manera coyuntural, solo un 10%, tirando largo. Coyuntural quiere decir, yo tengo un shock y al cabo de un tiempo tengo un síntoma. Encuentro el shock, desaparece el síntoma. Eso pasa en las alergias y para de contar. Y no en todas, Porque nosotros pensamos que nos damos cuenta o cada día vemos que la enfermedad es algo estructural. Es algo que se repite dentro de una familia o dentro, quizá los padres no viven el síntoma, pero sí el conflicto. Entonces, cuando el hijo o el nieto tiene una situación parecida, desarrolla el síntoma. Esto es lo que nos encontramos constante. Por esto creemos que la enfermedad tiene un 90% de estructural. Bueno, yo para acabar, este doctor se dedicó a estudiar a la gente longeva, que pasaba de los 90 y que además estaba físicamente bien. Y entonces empezó a dar un estudio de ver cómo vivían esta vida y qué era la diferencia de que ellos se sintieran tan bien y estuvieran tan bien. Entonces, él se dieron cuenta, entonces, en cierta manera
que había, él decía, el doctor, que las conductas S, o sea, la serenidad, el silencio, el sabor, el sexo, es muy importante el sexo, porque es la energía de vida, si esta la tenemos que tener equilibrada. La sonrisa, el sueño, todo esto promovían la segregación de serotonina. La serotonina es una hormona que lo que hace es relajarme, calmarme y que a mi cuerpo le permite crecer. Se han hecho estudios en que pensad que lo que hace que una célula crezca y se desarrolle es el ambiente. No son nuestros genes. Nuestros genes tenemos los que tenemos, pero todos, o sea, tenemos desde la evolución, tenemos nuestro ADN tiene 3 millones de años de evolución. Entonces, nuestros genes no deciden mi enfermedad, nunca. El gen simplemente es un código de planos. Para que un gen pueda expresarse como, yo qué sé, como una enfermedad o como un problema, ha de poder leerse este gen. Y quien lo decide es el ambiente. Esto hizo un estudio, un doctor que se llama Bruce Lipton. Él cogió células madre, que son genéticamente iguales, y las hizo crecer. Y estas células las colocó luego en 3 placas diferentes, cambiando el ambiente, ¿no? Cambiando la alimentación. Entonces, de estas células, unas hicieron hueso, otras hicieron tejido conjuntivo y otras hicieron tejido adiposo. Con lo cual ya quedó claro que las células reaccionan al alimento, al ambiente. Lo que pasa es que el ambiente de nuestras células lo deciden nuestras emociones. Pero nuestras emociones las deciden nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Nuestra gran fuerza es poder observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y cambiar nuestras emociones. Entonces las conductas S generan actitudes de ánimo, de amor, de aprecio, de amistad. Entonces, en cambio, cuando tenemos conductas como resentimiento, rabia, pues estas nos generan cortisol. Y el cortisol es una hormona corrosiva que nos traen actitudes como la depresión, el desánimo, la desesperación. Pero vamos a entender bien esto, porque no estoy diciendo que la rabia sea mala, ni que el enfado sea malo, ni que la tristeza sea mala. Nuestro cuerpo está preparado para tener y sentir estas emociones, y de hecho se han de expresar, porque son las que me ayudan a sobrevivir. El cuerpo simplemente tiene emociones. Si tú coges una célula y la pones en un ambiente tóxico, no crecerá. Se defenderá. Si la pones en un ambiente que esté bien alimentada, crecerá y se desarrollará. Entonces, las emociones solo me sirven para saber en qué ambiente estoy. Yo digo, si tengo rabia, tengo que expresarla, pero saber que el que me despierta... Solo per una lenta melodia